A mí lo que me pasaba cuando arranca la pandemia y empiezan las restricciones, me pasaba una cosa, viste, que como fotoperiodista vos querés registrar. Vos querés registrar lo que pasa. Y lo que pasaba acá al principio fue, digamos, era poco fotogénico, digámoslo, de alguna manera, digamos, ponerle. Vos veías las fotos, cualquiera de mis colegas que trabaja en Buenos Aires, vos salías y la avenida 9 de Julio sin autos. Eso es apocalíptico prácticamente. Acá es la hora de la siesta. Es como, me pasaba un poco eso, que no sabía muy bien cómo encararlo, hasta que bueno, te vas adaptando un poco al ritmo del lugar, a lo que hay para contar, y empecé a buscar las cosas que se podían hacer acá. Primero, el primer momento que registro así como puntual fue cuando empezaron que fue en abril, menos, no me acuerdo, no sé, en abril, estoy pensando un poco antes, se me mezclan un poco, un poco antes, a fines de marzo, que empezaron a cerrar a poner los retenes de barro esos de tierra, para dejar los 3 controles que había para ingresar a la ciudad. Ese fue el punto donde dije, bueno, acá se empieza a ver, se empieza a notar. Toda la cuestión de la esfera del tiempo me hizo como pensar un poquito hacia atrás, como recordar, ¿no? Y me hizo recordar esa cosa que nosotros empezamos a escuchar, van a ser 5 años de esto, a fines de 2019 empezamos a escuchar hablar de China, y empezaba a hacer unas imágenes dantescas de China. Y la pregunta era, bueno, ¿cuánto tardará en llegar acá? Uy, hubo un caso en Rosario, hubo 2 casos en tal lugar, empezaba a decirte la usina de rumores, vino de afuera, no, este fue de acá, ¿viste? Entonces ya empezó eso. Y acá yo lo sentí ese día, fue decir, arrancamos, acá empieza. Yo colaboro hace 12 años con una agencia de Estados Unidos, entonces todo material que me parezca que tenga algún tipo de valor periodístico, subo fotos. En una época tenía mis criterios sobre lo que era así y me equivocaba, ¿viste? A veces las pequeñas historias también tienen su lugar y demás. Que yo, como pasó acá hace poco con lo del Día del Medio Ambiente, con esa foto que tuvo su impacto, vos decís, es chicos jugando con una esfera, con el mundo, no pensás qué valor tiene como noticia. Bueno, a un editor en otro lugar del mundo se le ocurrió que esa foto contaba algo. Entonces empecé a ser como más abierto en ese sentido. Y con esto lo que me pasaba era un poco, vuelvo a lo que te decía antes. Primero, me costaba encontrar cosas que diga, por esa costa de la falta de espectacularidad de las fotos en un lugar más chico. Porque las ciudades tienen eso que te decía antes. Andenes vacíos, estaciones de tren vacías, avenidas vacías, lugares donde todos los días pasan 2 millones de personas sin una sola persona en la vereda, digamos. Eso es unas imágenes que decías, wow. Me parece que había como una avidez por tener fotos también de otras realidades que no sea la de las grandes ciudades. Yo se lo atribuyo un poco a eso, a que no es lo mismo la foto, ponele, de la campaña, o sea, vos veías la foto de las campañas de vacunación en las carpas esas gigantes que se armaron, y tenían una espectacularidad, las cantidades, un box detrás del otro, y no es lo mismo eso que en la plaza Estanislao López del barrio Fredrickson, 20 personas con, qué sé yo, al fondo una casa con el ladrillo a la vista. Entonces, como que creo que lo que ayudó a que esas fotos empezaran a circular fue que contaban una historia que no se estaba contando en todos lados. Como la agencia de Estados Unidos, yo sé que, bueno, que en Estados Unidos en algunos lugares, pero sin embargo en Estados Unidos no salieron mucho. Pero sí en distintos países de Latinoamérica, en China, en Rusia, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania. En Alemania bastante. Cuando se empezó a aplicar la Sputnik, tuve una cantidad de publicaciones en Rusia, naturalmente, porque la aplicación de la Sputnik pasó a ser noticia ya. Una cosa que me llamaba mucho la atención fue cuando empezó en las redes sociales
tenías los que estaban a favor de la cuarentena y había un grupo más chico pero muy ruidoso de gente que no, el país se lo saca adelante trabajando, no podemos parar, todo ese discurso, no, si quieren quedarse en casa porque no se la bancan, déjennos que salgamos nosotros a trabajar y nosotros... Una locura. Y decía, bueno, ese discurso vos lo contrarrestás mostrando. Y lo que tenés que mostrar es eso, que no se veía. O sea, no estaba llegando a la gente. Y para mí era importante eso, era importante que la gente viera. Entonces lo compartía, o sea, aparte de hacerlo como cosa profesional, de mandarlo a la agencia para que se reparta y demás, que me significó también empezar a trabajar con otra agencia de otro lado, que también funcionó muy bien eso, misteriosamente en China, en Hong Kong, distribuyeron el material y se publicó en todos lados. Pero aparte lo compartía en las redes sociales, lo compartía en todos lados, lo cual tenía su costado, digamos, mucho cuidado en qué mostrar, qué no mostrar. A mí la verdad, cuando anunciaron la esfera, a mí personalmente no me dieron ganas de escribir, no lo entendí del todo. Cuando abren la esfera y vengo ese día que te pido hacer unas fotos para esa nota, digo, apá, de esto se trataba. Mira vos, para mí fue muy interesante ver porque a mí una cosa que me ha pasado revisitando este pasado reciente es darme cuenta, por un lado, en la tendencia natural que tenemos a tratar de olvidarlo. Yo veo que la gente no quiere recordarlo, está como haciendo un esfuerzo por no recordarlo, que es un poco contradictorio con las cosas que vos leés o recordás que se decían en aquel momento. Acá charlaba con una amiga el otro día en la inauguración, de esta salimos mejores, por ejemplo, esa cosa, un optimismo que tal vez yo no compartía mucho ese optimismo, pero estaba en el ambiente. Y, o sea, me pareció súper interesante y me parecería interesante que llegue a la mayor cantidad de gente posible para conectar de nuevo con eso y ver, bueno, ¿por qué si pensamos en el medio de ese momento horrible? Pensamos que eso iba a hacer que saliéramos mejores, ¿por qué ahora no queremos volver a conectar con eso? No sé, me llama un poco la atención eso. El releer, y ahí cerrando un poco con lo que vos me preguntabas, releer lo de las cosas que se escribieron en la esfera del tiempo, me parece que puede ser una manera de ayudar a conectar con eso y conectar con esa cuestión de hubo un momento en que la mayoría nos preocupamos por el otro, por cuidar al otro. Y de golpe es como que no hubiera pasado y de golpe estamos de nuevo en una situación en la cual más o menos el otro mucho no importa. Bueno, ¿cómo pasó eso en 4 años? Para mí es interesante tratar de conectar de nuevo con eso y ver si de nuevo nos cuidamos un poquito el uno al otro.